Hola chicos, vamos a ver en este vídeo cómo resolver binomios elevados a la enésima potencia. Quiere decir binomios elevados al cuadrado, al cubo o mayor número, sin tenernos que saber las fórmulas de los binomios. Para ello vamos a usar un triángulo que se conoce como triángulo de Tartaglia, triángulo de Pascal o triángulo de Newton, porque este tipo de binomios se conoce como el binomio de Newton. Entonces lo primero que vamos a ver es qué es el triángulo y cómo se construye. Si nos fijamos en este triángulo que acabo de añadir, la construcción es bastante fácil de deducir. Se empieza poniendo 1, en los extremos se pone siempre 1 y la zona de en medio se obtiene sumando los dos números que vienen encima. Entonces, construir el triángulo no tiene ningún misterio y podríamos continuarlo fácilmente. Ponemos 1 en el extremo. Si sumamos 1 y 3 nos da 4, si sumamos 3 y 3 nos da 6, si sumamos 3 y 1 nos da nuevamente 4 y en el extremo volvemos a poner 1. Y podríamos continuar así hasta el número que quisiéramos o hasta la fila que quisiéramos. ¿Por qué es tan importante este triángulo? Porque este triángulo lo vamos a relacionar directamente con los binomios. Vamos a fijarnos que aquí van apareciendo los números naturales y eso va a tener relación directa con los binomios, como he dicho. Entonces, cuando aparece el número natural 2, estoy en el binomio de potencia 2. Cuando aparece el número natural 3, estoy en el binomio de potencia 3 y así sucesivamente. Una vez que somos capaces de establecer esta relación, lo que tenemos que pensar es qué significa todo esto en relación con los binomios. Y para ello vamos a escribir la fórmula del binomio de Newton. Esta fórmula en principio nos va a parecer a lo mejor muy compleja y no vamos a saber manejarla, pero esta fórmula simplemente va a recurrir al triángulo para poder resolver cualquier binomio. Este término significa sumatorio y sería la suma de todos los términos del binomio. Y este tipo de expresión en paréntesis con un número arriba y un número abajo es lo que conocemos como números combinatorios. Los números combinatorios nos van a servir para resolver binomios y para otras muchas cosas. Y este triángulo, que es un triángulo muy importante, también encierra en sí el resultado de los números combinatorios. Y por eso lo vamos a utilizar para resolver binomios. Entonces vamos a ver qué relación hay entre ellos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la fila del 3, nos está dando los números combinatorios de n3. Entonces el primer número representaría 3 sobre 0, que vale 1. El segundo número representaría 3 sobre 1, que vale 3. El siguiente número 3 sobre 2, que vale 3. Y el último número 3 sobre 3, que vale 1. Entonces aplicamos el triángulo y no necesitamos saber operar los números combinatorios con su fórmula original. Si seguimos fijándonos en la fórmula, tenemos el primer término del paréntesis elevado a la resta del número combinatorio y el segundo término del paréntesis elevado al número combinatorio que aparece en la fórmula de abajo. Esta es la fórmula y está bien conocerla, pero vamos a aprender a, utilizando solo esto, calcular o averiguar la fórmula de un binomio. Y así podemos operar rápidamente sin tener que pensar todo el rato en la fórmula, simplemente tener mecanizado el proceso. Vamos a escribir como ejemplo el binomio de grado 3, ya que tenemos aquí la estructura y así nos vale de punto de partida. Entonces sería 3 sobre 0, el primer término elevado a la resta, que es lo mismo que decir el primer término al grado del binomio, por el segundo término elevado a 0. A partir de ahora, el primer término va a ir bajando un grado y el segundo término va a ir aumentando un grado. 3 sobre 1, el primer término baja un grado, entonces es 2, el segundo término sube un grado, es 1, más 3 sobre 2, el primer término baja un grado, el segundo término sube un grado. Y por último, 3 sobre 3, el primer término baja un grado, el segundo término sube un grado. Esta sería la fórmula desarrollada
y escrita en forma de fórmula, pero ahora vamos a ver qué operaciones se pueden hacer aquí para tener la fórmula del binomio cubo directamente, pero sabiendo cuál es su procedencia, que es el binomio de Newton. Entonces, ya sabemos, si nos fijamos, que 3 sobre 0 es 1, 3 sobre 1 es 3, 3 sobre 2 es 3 y 3 sobre 3 es 1. Y eso lo hemos sacado del triángulo directamente. Entonces, aquí pondremos 1, 3, 3, 1. Por otro lado, sabemos que cualquier número elevado a 0 es 1. Por tanto, este término se va a ir porque vale 1 y este término se va a ir porque vale 1. Y entonces ya podemos reconstruir la fórmula del binomio cubo, entendiendo de dónde sale. O sea, esto sería 1 a cubo, aunque no hace falta poner el 1, 3a cuadrado por b, más 3a por b cuadrado, más 1 por 1, que es 1, b cubo. Insisto en que no hace falta poner los unos, pero yo creo que así tenemos más claro de dónde sale la fórmula. Y ya tenemos aquí la fórmula de un binomio elevado al cubo. Vamos a ver ahora algún otro ejemplo, pero ya aplicado. Queremos resolver ahora un binomio que es una suma o resta de dos términos elevado a la cuarta. Como está elevado a la cuarta, nos tenemos que fijar en la fila del 4. Nuestro punto de referencia ahora es la fila del 4. Entonces sería, vamos a ponerlo primero con la fórmula real desarrollada, sería 4 sobre 0, el primer término elevado a 4, el segundo término elevado a 0. Y empiezo a bajar. 4 sobre 1, el primer término elevado a 3, el segundo término elevado a 1, más 4 sobre 2, el primer término elevado a 2, el segundo término elevado a 2, más 4 sobre 3, el primer término elevado a 1, el segundo término elevado a 3, más 4 sobre 4, el primer término elevado a 0, el segundo término elevado a 4. Bueno, ya tengo la fórmula aplicada y ahora vamos a operar. Del triángulo nos sacamos los valores de los números combinatorios. Por tanto, yo ya sé que esto es 1, 4, 6, 4 y 1. Por otro lado, cualquier cosa elevada a 0 es 1, así que la vamos a quitar. Y ahora tengo que tener en cuenta que estoy en una operación. Como estoy en una operación, si tengo un paréntesis elevado a una potencia, todo lo de dentro se ve multiplicado por esa potencia, o se ve, mejor dicho, elevado a dicha potencia. ¿Vale? En caso de que solo tenga un término es fácil, pero si tengo dos términos tengo que elevar a esa potencia los dos términos. Y ya podemos completar nuestro binomio. Tendríamos que 2x más y elevado a 4 va a ser, empezamos con el primer término, entonces va a ser 1 por 2 elevado a cuarta, que es 16, y x elevado a cuarta, x4, 1, más 4 sobre 1, que es 4, por 2 al cubo, 8, x cubo, y elevado a 1, y más 6, 2x elevado al cuadrado es 4x cuadrado por y cuadrado, más 4 sobre 3 es 4, 2x elevado a 1, 2 por x, y al cubo y cubo, más 4 sobre 4, que es 1, 2 elevado a 0, 2x elevado a 0 se va, y me queda y cuarta. Y si agrupamos cada uno de los términos, juntando números con números y letras con letras, pues ya tendremos el binomio operado al máximo. Vamos a resolverlo. Entonces nos quedaría el primer término 16x4, 4 por 8, 32x cubo y, 6 por 4, 24x cuadrado y cuadrado, 4 por 2, 8x y cubo, y cuarta, el último de mis términos, y ya tengo desarrollado el binomio de Newton. Vamos a hacer ahora un ejemplo de resta y vamos a ver cómo afecta el signo negativo. Vamos a resolver el binomio cubo, en este caso de resta,
x cubo menos 3x. Como es el binomio cubo, tenemos que utilizar la fila correspondiente al 3 del triángulo de Tartaglia, Pascal o Newton. Y esto nos va a servir para los números combinatorios. Lo primero que hacemos es estructurar la fórmula, como antes. Entonces, como estamos en binomio grado 3, empezamos por 3 sobre 0. El primer término elevado a 3 y el segundo término elevado a 0. Si nos fijamos, cuando usamos el binomio de Newton para resolver esto, el signo del menos lo cogemos con lo que va detrás. Y entonces ese signo lo vamos a tener que interpretar luego a la hora de operar. Pero el binomio siempre se escribe como suma de términos. Por tanto, ahora vendría 3 sobre 1, el primer término elevado a un grado menos que es 2, el segundo término copiado en negativo elevado a 1, más 3 sobre 2, el primer término, que es x cubo elevado a 1 menos que es 1, el segundo término elevado al cuadrado. Y por último, 3 sobre 3, el primer término elevado a 0, el segundo término elevado a 3. Bueno, ya tenemos el binomio escrito y vamos a volver a hacer lo de antes. Los números combinatorios los traducimos por su equivalente en el triángulo. Por tanto, 3 sobre 0 vale 1, 3 sobre 1, 3, 3 sobre 2, 3, 3 sobre 3, 1. Cualquier cosa elevada a 0 se va porque vale 1 y nos queda operar las potencias teniendo en cuenta que si un término está formado por una multiplicación de dos cosas, el exponente le afecta a los dos. Y ahora vamos a tener en cuenta una cosa más, que es el paréntesis que está en negativo, tengo que decidir con qué signo va a acabar la operación. Vamos a ir operando a la vez que lo hacemos y así lo vamos a entender mejor. Empezamos por el primer término. Sería 3 sobre 0, 1 por x cubo elevado al cubo, x9. Y el menos 3x elevado a 0 se va porque vale 1. Ahora tendríamos 3, x cubo elevado a 2, que es x6. Pero como tengo menos 3x elevado a 1, se queda negativo. Más 3 sobre 2, que sería 3. 3 x elevado al cubo elevado a 1, que sería x elevado al cubo. Y ahora tengo menos 3x elevado al cuadrado. Si tengo una potencia elevada al cuadrado, el menos se va y se queda positivo. El 3 se queda al cuadrado, que sería 9, y x al cuadrado, x al cuadrado. Y el último término, 3 sobre 3 es 1, se va elevado a 0 y volvemos a tener dos cosas elevadas a una potencia y además negativo. Un número negativo elevado a impar se queda el negativo, 3 elevado al cubo es 27 y x elevado al cubo, x cubo. Esta sería la operación y ahora reconstruimos y agrupamos cada uno de mis términos para acabar el binomio. Entonces tendríamos x9, como tengo más por menos, me queda menos, junto los números con los números, que es 9, y las letras con las letras, que es x7. Siguiente término, número con número, 3 por 9, 27, y x cubo y x por x2, x5. Y el último término vuelvo a tener un negativo y un positivo, por tanto me queda negativo. 27x3. Bueno, hay un par de comprobaciones que es fácil hacer para saber si estoy haciendo los binomios. La primera comprobación es que los grados de los términos van a ir descendiendo o aumentando en una proporción fija, en este caso de 2 en 2. Y otra cosa es que si estoy en el binomio resta, los signos van a salir alternos. O sea, positivo, negativo, negativo. Y así sabré que estoy haciendo bien el ejercicio. Espero que os haya quedado claro cómo resolver binomios de grado superior a 2.